Hallo, guten Abend, wie geht's euch? Hallo, guten Abend. Hallo. Wie geht's? Hallo Nicolás, hallo Alejandra, hallo Eduardo, hallo Valeria. Hallo, Hallo, also, wie geht's euch? ¿Cómo están? Wie geht's? mir geht es super. Super, okay, listo, freut mich. Alles okay. Alles okay, listo. Bueno, me alegra, freut mich. Okay, also, gestern sind wir hier geblieben. Über, wir haben diese Sätze imperfekt gebildet. Les voy a pasar este archivo, das hier, se los comparto y ya se los envío. Wo ist das? Gestern haben wir viel über die Struktur gesprochen, entonces dann habe ich dieses Bild gesucht. Also, das ist eine große Zusammenfassung von die mögliche Positionen im Satz, ¿no? Entonces tenemos todos los complementos. Bueno, hier beginnen wir immer mit dem Subjekt. Tenemos como la estructura de la oración cuando la empezamos con el sujeto. Also zuerst haben wir den Subjekt, dann das konjugierte Verb oder Verb Nummer 1. Luego tenemos entonces nuestro reflexivo pronomen, sería lo que seguiría inmediatamente después del verbo. Dann unser Pronomen im Akkusativ, wenn wir einen Pronomen im Akkusativ haben. Y luego el pronomen im Dativ. Esto era un poquito lo que estábamos mirando ayer. Ya miramos esa última oración. Wenn wir Verben, die plus Dativ und Akkusativ arbeiten, que estos son, suelo decir yo, los que están al servicio de la gente, zum Beispiel, ich schreibe etwas jemandem, das ist hier, ich gebe in ihm, ¿no? Entonces, por ejemplo, ich gebe dem Lehrer ihn, kann sein, den Hund, no sé, ¿no? Also, cuando tenemos estos verbos que nos permiten tener accusative y dative, cuando los vamos a reemplazar, vamos a tener de primeras el pronombre acusativo y de segundas el pronombre dativo. Das passiert nicht sehr oft. Normalmente, cuando tenemos la oración con los dos sustantivos, vamos a tener el dative de primera, ¿cierto? Así es como uno se lo aprende siempre primero el a quién y luego el qué. Pero si los vamos a reemplazar los dos, das machen wir nicht sehr oft, denn wir brauchen viel Kontext, das zu verstehen. Para entender esa oración, si yo digo simplemente ich gebe in ihm, brauche ich aber viel Kontext, es verstehen zu können, para poderlo entender, ¿no? Pero lo podemos hacer, das kann passieren. En caso de que tengamos los dos reemplazados por pronombres, tenemos primero el pronomen im acusativo y luego el pronomen im dativ. Ansonsten, si no, aquí entonces los tenemos como sustantivos. Haben wir den Nomen mit Dativ, im Dativ, und dann den Nomen im Akkusativ. Si los tenemos los dos en sustantivos, siempre va primero el Dativ, que era como lo habíamos aprendido, ¿no? Dann haben wir unser Dekamolo, temporal, causal, und das ist schön hier. Eso me ayudó también a comprender como uno escucha en donde más o menos ellos ponen el auch o el nicht, aber das hier ist ein bisschen deutlicher, ¿no? Siempre el auch suele, bueno, siempre no, el auch suele estar nach dem causal. Normalmente se pone nach dem causal. En otras posiciones no está mal, pero esta es la posición más común en la que se encuentra el auch. Y cuando vamos a poner un auch nicht pegadito, siempre queda un tampoco, also immer diese zwei zusammen, auch nicht. Luego seguimos con el tecamolo, tenemos nuestro modal, nuestro local. Und normalerweise, also in diesem Fall, hatten wir Nomen im Dativ, aber mit definiten Artikel.
Entonces, si lo tenemos con definido, dem, den van antes del Tecamolo. Si lo tenemos en indefinido, normalerweise nach dem Tecamolo. ¿Ok? Con los indefinidos. Einem, einen. Hier haben wir Verbgefährte, also como weitere Ergänzungen, lo que nos falta de complementos, ¿no? Original lange auf die Ferien reisen, sí, son como complementos extra und natürlich das zweite Verb immer am Ende. Also, es gibt mehr Möglichkeiten, hay más posibilidades, nunca vamos a tener todas estas cosas en una oración, pero ahí tienen muy buenos ejemplos también de varios tipos de Struktur. Ihr weißt, ihr könnt auch viele von diesen auf der ersten Position stellen. Y eso cambia un poquito la estructura, pero si pongo, por ejemplo, el temporal, simplemente es como si esto de acá no existiera, ¿no? Entonces, bueno, ahí la tienen, das schicke ich euch, para que lo tengan, das ist, wie heißt das? Listo. Habt ihr vielleicht Fragen? Ya miramos las oraciones de aquí. Creo que voy a ir agarrándole cuando vayamos haciendo como oraciones. Aunque esa tablota estoy como, wow, Sí, overwhelmed. es mucho, sí, pero es un buen esquema, como que siento que a uno lo ayuda a ir encasillando cosita por cosita. Y les prometo que después la cabecita de tanto escuchar y de tanto esforzarse al hablar lo va a volver automático, ¿no? Ya les va a sonar todo mucho más natural o en donde suena esto mejor, en donde no und so weiter, ¿no? Listo, das habt ihr also schon auf dem Chat. Da sind die häufigste Wortpositionen. Wortpositionen. Listo, also gestern haben wir diese kleine Übungen gemacht. Entonces ya teníamos la oración, lo que hicimos war es umformulieren, umzuformulieren. La desarmamos un poquito. Wo bin ich? Entonces, perfecto. Ah, se me perdió la página. Viva gut. Bueno, wir haben die Sätze wieder formuliert. Wo habe ich das? Viva gut. Bueno, also, sobre todo teníamos, creo, duditas en la última. De todas formas, vamos a mirar todas como las hicimos. Wir sind in hier. So, schön. Listo. Das hier. Also, wir hatten den Satz Nummer 1. Jutta hat sich auf das Wochenende gefreut, war unser Satz hier. Und wir haben es aber umformuliert. Alejandra und Eduardo, ¿se acuerdan cómo le hicieron? Habt ihr vielleicht die Notizen immer noch? Was habt ihr noch mit En la diesem? foto que te mandé. Ja, eine Minute, bitte. Natürlich. Nummer 2. Nummer 1. La una y la habíamos hecho. No lo copié. Bueno, nosotros teníamos este Utah en la erste posición. ¿Qué otra cosa podríamos poner en esa primera posición? Jutta hat sich auf das Wochenende Wochenende gefreut. gefreut. Genau.
Así, es que Después, ese creo que le hemos hecho ejemplo todos. auf das Ja. Wochenende hat sich Jutta gefreut. Genau. Y luego lo reemplazábamos todos por pronomen, ¿no? Ajá, sí, ya. Auf es hat sie sich gefreut. Perfekt. Hat sie sich gefreut. Also, siempre vamos a tener de primeras, si tenemos los dos pronombres, de primeras el nominative y de segundas el reflexivo. Vendría by pronomen haben. Si tenemos solo un pronombre, siempre va a ir lo más a la izquierda posible. So links wie möglich, genau? Sehr gut. Listo, Ujú. danke euch. Ya, Dann ya. bitte Carmen Nummer 2. Wie können wir noch diesen Satz bilden? Ok, nosotros habíamos puesto an ein Restaurant hat sie sich erinnert. Ok, perfecto. Und hat sie sich erinnert. ¿Podríamos reemplazar algo más por un pronombre ahí? Solo el ein Restaurant, quizás, Ja, por genau. es. An es. Ja, das kann man machen. Listo, an es. Y la estructura nos quedaría igual, hat sie sich erinnert. Also, das lassen wir so. An es hat sie sich erinnert. Super. In diesem Fall haben wir folgen immer dieselbe Regel, ¿no? Es para que se den cuenta que si tenemos otra cosa que no sea el sujeto de primeras, ¿en dónde nos va a quedar este sujeto? Si tenemos solo pronombre y Nomen, dann haben wir zuerst den Pronomen, wenn nicht Nominativ zuerst. Listo. Danke, Carmen. Dann haben wir Manfredo Nummer 3. Was habt ihr mit diesem Satz gemacht? Sí. ah, vamos a ver. Hat sich schick ange, 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 sieht. angezo, Angezogen. angezogen, Lo siento, genau, perfekt. Entschuldigung. Kein Problem. Gibt es noch etwas, das du in der ersten Position stellen könntest? ¿Algo más que podrías poner en la primera? Um, mm, ahí sería chic, ¿Viste? chic. Ok, ¿y cómo te quedaría la oración si empiezas con chic? Mm, Está De segundas, obligatoriamente, con el el verbo. verbo. Ujú, Hat genau. Luego los pronombres. sie sich angezogen. Perfekt. Eso es. Schick hat sie sich angezogen. Normalerweise stellen wir die modale Ergänzungen nicht auf der ersten Posición, das ist aber möglich. Es posible. Si de pronto se hace mucho también, wenn man spricht, zum Beispiel, que a uno no le entienden, ¿no? Y a las personas les da mal genio, entonces lo ponen ahí de primeras. O cuando queremos hacer un énfasis en específico por alguna razón, lo ponemos de primeras. Schick hat sie sich angezogen. También va mucho en la, como en el Aussprache, en el énfasis que se le hace con el tono de la voz. Super. Listo. Danke, Manfredo. Dann bitte Nicolas. Nummer 4. Nummer 4. Hm. Sie Nummer- hat, Ja, sie hat sich mit ihm getroffen. perfekt, mit Ah. ihm getroffen. Ihm getroffen. ¿Bueno? ¿Hay algo más que puedes poner en esa primera posición?
en vez del sujeto gramatical anstatt de grammatikalische Subjekt? Paolo. Ujú. Pero mira que este No, Paolo, gramática. todo esto Ujú. es tu complemento preposicional. O sea, si lo vas a poner de primeras, lo puedes hacer, Ujú, pero con su preposición. ujú. Paolo no se puede ir sin el mit. Entonces sería mit Paolo. Genau, mit Paolo oder mit ihm. Und dann, O mit ihm. Mit ihm sich. nö, mit ihm ist seine erste Position und zweite, obligatorisch. El verbo. Ajá. Genau. Entonces sería trifft. Nö, mira tu primera oración, la que acabas de hacer. Ujú. El conjugado Ah, es el. entonces sería el mit ihm, el hat. Genau, perfecto. Ujú. Hat. Luego los pronombres. Van de Y luego lo pronombres sich mit, ¿Pones primero el im, sí o primero el dich? el, el más a la izquierda es el reflejo. Bueno, el mit sich. ¿Viste el sich primero y luego el sí? ¿O el El dich? sich. Bueno, el sich, que es el más inmediato. Sich. Bien, en este caso tenemos que poner primero el sí, el nominativo. Y luego sí el otro. Sí. Que es Sich. también inmediato, pero el nominativo en diesem Fall, como no está en la primera, Sich. tiene que estar en la tercera. Ajá. Y luego Getroffen. la otra, genau, la otra posición fija. ¿Se dan cuenta que todos Ujú. se mueven alrededor de Mit. este sí? Sehr gut, perfecto. Das ist es. Ok, sicher. Listo. Miremos la última que nos dejó ayer un poquito pensando. Das hat uns zum Nachdenken gebracht. Valeria, ¿cómo nos quedó Nummer 7? Was habt ihr mit Nummer 7 gemacht? Er hat Ja. entschuldigt sich. Das ist perfekt. En perfekt nos queda el otro verbo. Am Ende. Also dein erster Satz ist das hier. Esta es su primera oración. Y en perfect nos quedaría. Er hat sich entschuldigt Entschuldigt. Ahora sí, und. und ihnen ein Glas Sekt gebracht. Perfekt. Perfekt, perfekt. Listo. Dann ersetzen wir sie oder verwandeln wir sie in Pronomen. Los vamos a pasar a pronombres todos los que teníamos ahí. El primero ya está en pronombre. Ja. Sí, perdón. Okay. Er hat sich entschuldigt und ihnen ein S gebracht. Gebracht. Genau. Also, in diesem Fall haben wir ein Verb, das mit Dativ und Akkusativ arbeiten kann. Estos verbos nos permiten trabajar con Dativ y con Akkusativ. In diesem Fall haben wir hier unser Dativ, el a quien und unseren Akkusativ. Also, die Regel für diese Verben lautet, wenn wir zwei Nomen haben, si tenemos el dativ y el accusative en sustantivo, los dos, zwei Nomen, geht das Dativ zuerst. Primero vamos a poner el dativ. Wenn wir nur ein Pronomen und ein Nomen haben, geht das Pronomen zuerst.
Lo que va a ir de primeras es el pronombre. No importa si es accusative o si es dative, va a ir de primeras el pronombre. ¿Ok? Y la tercera es que si tenemos dative und accusative, wenn wir zwei Pronomen haben, si tenemos los dos, como en este caso, reemplazados por pronombres, vamos a poner primero el acusativo. Entonces, las posibilidades que tenemos con esta oración, siguiendo esas reglas, serían la primera, das ist die erste Regel, ne? Wir haben Anne. Ich lüge. Und hat zum Beispiel Jutta und Paolo ein Glas Sekt gebracht. Voy a borrar esto de acá arriba. Entschuldigung. Esta sería la primera regla. Hat sich entschuldigt und Jutta und Paolo ein Glas Sekt gebracht. Tengo Jutta und Paolo sind Nomen, entonces tengo el dative en nomen. Luego tengo en Glas Sekt, también en sustantivo. ¿Cuál pongo de primeras? El dativo, el a quién. Y luego el qué. Wenn ich die zwei, bueno, puedo tener entonces, in diesem Fall habe ich Nummer 2 kann ich so haben. Hat sich entschuldigt und ihnen ein Glas Sekt gebracht. Aquí tengo el dative en pronombre y el acusativo en nomen. En este caso va primero el pronombre. Si yo pusiera primero el acusativo, pero en pronombre, voy a poner solo esta oración de acá. ¿Cierto? Ahí reemplacé solo el acusativo por un pronombre, pero dejé el dative, el a quién, en sustantivo. En ese caso, no importa si veo solo un pronombre y veo el otro en sustantivo, siempre de primeras el pronombre, no importa si es dativo o si es acusativo. Hat es Jutta und Paolo gebracht. Y la última fue la que queríamos hacer, que es con los dos como pronombre. In diesem Fall, entonces sería hat es ihnen gebracht. Cuando los tenemos los dos en pronombre, vamos a poner primero el acusativo. Ojo, esas reglas, diese Regeln sind für Verben mit Dativ und Akkusativ. ¿Ok? Das sind die Regeln. Si tenemos dos sustantivos, el dativ primero. Si tenemos un nombre y un sustantivo, un pronombre y un sustantivo, el pronombre siempre de primeras, independientemente del caso. Pero si tenemos dos pronombres, ponemos primero el acusativo. ¿Ok? Habt ihr hier Fragen? Esas son las reglas, las posibilidades que tenemos, das sind die Möglichkeiten, die wir hier haben. Listo. Also, einen Satz können wir in vielen verschiedenen Formen wandeln. La podemos cambiar y la podemos construir de muchas formas diferentes. El alemán, de todas formas, se construye a partir de unas posiciones fijas. Tiene muchas reglas, entonces hay que aprender las reglas. Pero es bastante libre también en cuanto a la posición que puede tener cada complemento. ¿Ok? Listo. Okay, wenn wir keine weiteren Fragen hier zur Struktur haben, können wir dann weitermachen, ja? Also.
Wir haben dann hier am letzten Freitag habe ich euch eine Liste gegeben. Und ich habe euch gesagt, wir schauen uns aber nur die Reflexivpronomen im Dativ, que miráramos solamente la lista de verben plus accusative, plus accusative. Entonces, resulta que estos reflexive Verben, dice reflexive Verben, können auch plus Dativ arbeiten. Wann machen wir das? Das machen wir, wenn ich auch theoretisch das directe Objekt bin, cuando en teoría yo también soy el objeto directo, pero hay un acusativo en la oración. Nosotros en español lo hacemos cuando decimos, por ejemplo, yo me lavo las manos. Das ist theoretisch. ¿Qué lavo? Las manos. ¿A quién? A mí. De todas formas, yo sigo siendo el objeto directo de la acción, porque las manos son mías. Entonces, hay verbos que nos permiten construir este reflexivo con un accusative de por medio. Si ya tengo un accusative, entonces no puedo usar el reflexivo pronomen auch im Accusative, ¿no? Si ya tengo la casilla llena del accusative, entonces tengo que poner el reflexivo, pero en dative. La buena noticia es que estos Reflexivpronomen im Dativ auch sehr ähnlich sind zu den Personalpronomen. Son muy parecidos a los Personalpronomen. Tenemos mía, que es igualito, du, que es día, también igualito. Sich aber bleibt auch sich wie im Akkusativ und hier auch sich. Also, erste und zweite Person vom Plural und vom Singular sind wie die Personalpronomen. La primera y la segunda persona del plural y del singular le quedan iguales que los pronombres personales, bipersonal pronomen. Entonces, vamos a ver qué tipo de verbos nos permiten hacer erlauben uns diese reflexive Form, aber mit Dativ zu bilden. ¿Listos? Habt ihr schon eure Reflexivpronomen in beiden casos? Ja. Also. Wir haben das zum Beispiel, ne? Also. Wenn das Verb, genau was ich euch gesagt habe, ne? Cuando el verbo tiene una accusative Ergänzung que no soy yo, pero de todas formas es reflexivo porque me está implicando a mí, bueno, al sujeto gramatical de la acción, lo vamos a buscar, pero en dative. Pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, lo que voy a ver de primeras siempre va a ser el reflexivo pronomen im dative. Los pronombres siempre tienen prioridad. Entonces, so links wie möglich, tan a la izquierda como sea posible. In diesem Fall, du wäschst dir deine Hände, ich wasche mir meine Haare. In diesem Fall muss der Reflexivpronomen mit dem Subjekt das gleiche sein, ¿cierto? Deben corresponder el uno con el otro. Como los reflexivpronomen en accusative, el sujeto gramatical y el reflexivpronomen corresponden a la misma persona. Du, dir, ich, mir, er, sich und so weiter. ¿Listos? ¿Habt ihr Fragen bisher? Und nice. Schauen wir uns eine Liste. Wir haben diese, das sind die reflexive Verben mit Akkusativ vom A1 und A2.
Wir haben aber die reflexive Verben mit Dativ. Wir haben zum Beispiel sich die Haare bürsten. Bürsten oder kämen. Los dos son peinar. Kämen ist eher peinar und bürsten ist eher cepillar. Pero tienen la misma idea, ¿no? Yo me cepillo los cabellos. Das ist es. Auf Deutsch siempre en plural, ¿no? Los cabellos. Man kann sich etwas anziehen, etwas ausziehen. Sich etwas putzen, normalmente como limpiar algo, también lavar algo. In diesem Fall die Zähne zum Beispiel, sich die Zähne putzen. Und bueno, ese es un uso, sí, spezifisch mit Dativ. ¿Se acuerdan de este verbo wehtun? ¿Ya lo conocían? ¿No? Wehtun ist literalmente hacer dolor. Wehtun es doler. El verbo tun está en Synonym von machen und weh se refiere a dolor. Also, man macht sich, ¿qué? Man tut sich weh. Perdón, man tut sich weh. Normalmente algo le duele a uno. Und das funktioniert plus Dativ. Zum Beispiel, mein Kopf tut mir weh. ¿Cierto? La cabeza hace dolor a mí. Es la traducción literal de ese verbo, que es hacer dolor, doler. Mein Kopf tut mir weh. Aber in diesem Fall es como hacerse daño. Y siempre, bueno, in diesem Fall uno puede hacerle daño a alguien más, das geht. Aber in diesem Fall es hacerse daño a uno mismo. Das funktioniert plus Dativ. Das ist ein Reflexivverb, aber plus Dativ. Este siempre funciona con Dativ, nunca con Akkusativ. En teoría, weil W ein bisschen auch wie Akkusativ funktioniert. Lo que yo me hago es dolor, como que ya está incluido en el verbo. Entonces, ¿a quién? Siempre va a ser Dativ. Y siempre va a corresponderse también con el sujeto gramatical. Du hast dir wehgetan. Lastimarse. Como se dan cuenta, no son muchos. Das sind nicht viele reflexive Verben, die mit Dativ arbeiten können. Aber wir haben hier auch ein interessantes Beispiel. Wir hatten schon das Verb sich vorstellen gesehen. ¿Se acuerdan? Cuando decíamos ich stelle mich vor. Was bedeutet das auf Spanisch? Me presento. Richtig, es es presentarse. Me presento. Aber wir können dieses Verb auch plus Dativ und Akkusativ haben. En este caso, y pasa con un par de verbos, no con muchos, nos cambia el significado del verbo cuando le ponemos un Dativ y un Akkusativ. Cuando yo digo ich stelle mir vor, etwas vor, este verbo se llama imaginarse. Y este verbo tiene un accusative y un dative. Este verbo se llama imaginar. En la primera oración tengo yo me presento y en la segunda, como lo tengo con dative, tengo yo me imagino algo. Cuando tengo un accusative y un dative, ese verbo significa imaginarse. ¿Ok? Eso puede pasar a veces. Depende del reflexivo que le pongamos. No suele pasar, aber kann passieren. Habt ihr damit Fragen? Hay algunos otros casos en los que cambie, solo para saber. El significado, no. La verdad, no se me ocurre algún otro. Sé que hay unos muy específicos de niveles mucho más avanzados.
pero no suele pasar. O sea, en general la diferencia, como son reflexivos, tienen tanto que ver con uno mismo. em, Suele ser que el objeto acusativo es algo de uno mismo que no soy yo, ¿no? La persona completa, sino lavarse las manos, cepillarse los dientes, pero no cambian mucho en significado. Normalmente no sucede. Pero este sí, y es un verbo pues digamos, no es un verbo muy complicado, ninguno de los dos, pero pues cambia dependiendo del uso que le demos. Bien. Voy a buscar los otros, de todas formas. Listo. Also machen wir dann ein paar Übungen dazu. Wir haben dann hier, ja, diese hier. Ich lasse euch aber auch diese Webseite. Das hat interaktive Videos. Das finde ich sehr schön, weil sie Fragen stellen, ihr könnt es beantworten und dann eure Antworten überprüfen. Pueden hacer los videos, responder las preguntas y ellos les dicen sí o no y los explican muy bien. Also das schicke ich euch durch WhatsApp. Listo, wir machen diese Übung dann hier und wir entscheiden, welche Texte passen zusammen. Ich gebe euch eine Minute, mírenlos un segundito y ya los hacemos juntos, ¿ok? Bitte sag mir, ob es neue Verben gibt. Si hay nuevos verbos, neue Verben. Listo, schauen wir zusammen. Bitte Vicky, hallo Vicky. Hallo. Kannst ja, Darf ich mich vorstellen? richtig. Richtig. Okay, perfekt. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Franz Mayer, richtig. In diesem Fall plus Akkusativ, presentarse. Plus Dativ, imaginarse. Sehr gut. Dann bitte Tanja, hallo Tanja. Hallo. Diese hier Nummer 2. Schreib dir durch mal meine Adresse auf. Ajá, wie beginnt das? Noch einmal, ¿cómo empieza esa oración? Mami, ¿Cómo empieza esa oración? Noch einmal, bitte. schreib dir. Richtig, schreib dir. Este es un uso, por ejemplo, un poco innecesario del reflexivo, como lo hacemos en español. Escríbete, como cuando decimos anótate tal cosa, ¿no? Das kann man tun. In diesem Fall aber plus Dativ, weil wir einen Akkusativobjekt haben. Was? Meine Adresse. Also, anótate o escríbete. Das muss im Dativ stehen. ¿Podríamos hacerlo sin el reflexivo? Sí. Das macht man aber sehr oft. Y auf Deutsch mit dem Reflexivpronomen. Como nosotros. A veces es innecesario, pero igual lo hacemos. En ese caso, igual ellos tienen que escoger entre el dativ y el acusativo. Listo, perfecto. Dann bitte Sebastian Nummer 3 nehmen. Nehmen Sie sich doch noch ein Stück Pizza? Genau, perfekt. Nehmen Sie sich. Genau. Danke. Dann bitte Gabi, sein Vater.
Sein Vater kümmert sich liebevoll um ihn. Perfekt. Sein Vater kümmert sich liebevoll um ihn. Und dann bitte Carmen, kannst du den letzten Satz vorlesen? Es ist sehr kalt. Ich glaube, ich muss mir noch eine Jacke überziehen. Überziehen, genau. Sehr gut. Listo. Habt ihr hier vielleicht Fragen? ¿No? Also, lo que tenemos que mirar es un reflexivo porque también se refiere a mí mismo, pero ya tengo un objeto acusativo, entonces el pronombre tiene que estar en dativo. Si ya tengo ocupado el acusativo, tiene que estar en dativo. Listo, noch einmal. Les dejo otro segundito para que lo miren. Und wir machen dieselbe Übung noch einmal. Listo, schauen wir. Alejandra, bitte Nummer 1 hast. Alejandra, bist du da? Algo Es que se nos fue la luz. Lieber. Ok, kein Problem, kein Pero Problem. ya pusimos internet con el celular, así que ojalá que no dure. Alles klar, bueno, noch 10 Minuten. 10 Minuten. Nos preguntó algo. Nummer 1. ¿Cómo completaría Nummer 1? Pero esta sí creo Sí, que ya es. la tenemos. Eh, La de Dudy. Hast du die gekauft? ¿O no? ¿O no era eso? Bitte? Sí, la última. La última, la primera con la última. Hast du dir? Du dir. Okay, Ah. warum im Dativ? ¿Por qué ponen en Dativ? Hast. Porque creo que las otras no dan. Ok, pero porque, por ejemplo, bueno, por la posición del sujeto, natürlich. Ujú. Was ist euer Akkusativ hier? ¿Cuál es su acusativo? Die Woche está en acusativo, ¿no? Natürlich, die Bücher Ujú, es entonces, Akkusativ. entonces lo que quedaría sería el Lo que resta. ¿Qué hace falta? El ¿Qué dato. no? Nos hace falta un reflexivo, entonces, como ya tengo el acusativo, tiene que estar en dato. Perfecto, esa es la lógica de eso. Sehr gut. Bitte, Alejandro. Ich schon. Hallo, Hallo. ich habe mir schon eine Woche lang nicht mehr die Haare gewaschen. Genau, perfekt. Was ist dein Akkusativ da? Also ist die Haare. Richtig, super. Entonces necesito un reflexivo. Como ya tengo el acusativo, lo voy a poner en dativ. Sehr gut, perfecto. Eso es. Listo. Bitte, Carmen, ich glaube, du. Ich glaube, du hast dich beim Sport erkältet. Genau, tú te resfriaste, literalmente tú te resfriaste. Perfecto, sehr gut. Nicolás, wir.
Wir auf der Party köstlich amüsiert. Wir haben uns Ujú. der Party köstlich amüsiert. Y ese uns es un Reflexivpronomen im Akkusativ oder im Dativ. En- uns, es que para tanto acusativo como dativo lo usan el uns. Sí, es la misma palabra, pero en teoría es diferente, ¿no? ¿Cómo lo identificamos? Mm. Si tenemos un acusativo acá, el reflexivo pronomen está en dativ. ¿Tienes, hast du einen Akkusativobjekt hier? La acción recae sobre la fiesta. Siempre le tienes que preguntar qué. Le puedes preguntar qué. Ujú. Kannst du was fragen? Der Party. Ujú. Nosotros nos entretuvimos en la fiesta. ¿Puedes preguntar un qué en esa oración? Hast du ein was? ¿En qué nos entretuvimos? En la fiesta. No puedes tener en qué, solo qué. ¿Tienes respuesta a un qué? Nosotros nos... No. Si tú le preguntas qué, no tienes respuesta. Nosotros nos Sí, entretuvimos. ¿Qué nos entretuvimos? No, no tienes. Eso quiere decir que no no tienes un tiene. acusativo object. Y que este acá Ujú, está en acusativo entonces. ujú. Okay. In diesem Fall können wir nur Ese- ein Akkusativ haben. no hay acusativo, entonces sería solo en el dativ. ¿Cómo así? Was meinst du? Ujú, Como no tienes un acusativo, el reflexivo está en acusativo. Si ya tuvieras un acusativo, lo tendrías que poner en dativ. In diesem Fall, aber ujú, acusativo. Nosotros ujú, somos el mismo objeto directo. Nosotros nos divertimos. Nosotros divertimos a nosotros. Gut. ujú. Listo. Ok. Bitte dann Gaby. Sie? Sie haben sich zum Abendessen beim Italiener verabredet. Richtig. Ist diese sich hier Akkusativ oder Dativ? Was bedeutet verabredet? Sich verabreden ist acordar algo en el sentido de acordar una cita, por ejemplo. Sí, es acordar algo, concretar algo. Eh, em, mm, es dativ. ¿Es el dativ? ¿Cuál es tu acusativo en esta oración? Zum Abendessen beim, ok, sería acusativo entonces. Sería acusativo porque aquí no tienes una respuesta a un qué. No hay que acordar, ellos acordaron para el almuerzo en donde el italiano o en el restaurante italiano, ¿no? Pero no hay un Ujú. qué, no hay que acordaron, entonces Dacia es acusativo, que no, ya gut, perfecto. Listo, super. Und dann bitte, Sebastian, noch einmal. Wir haben schon die Antwort, aber ist das Akkusativ oder Dativ? Accusative, das Geschenk. Damos algo. Bitte? Habt ihr euch über das Geschenk gefreut? Mhm. Was ist Akkusativ? Der Reflexivpronomen oder das Geschenk? Das Geschenk ist Akkusativ. Ja, aber das es sich über etwas freuen, es alegrarse por algo. No que algo. No. Und dann ist es Dativ. Entonces, no. En diesem Fall hast du keinen Akkusativ. Aquí no tiene ningún acusativo. Mhm.
Also, tienes acusativo aquí, pero por la preposición, Ujú. no porque sea objeto directo. No No hacemos tienes el arreglar. objeto directo acá, entonces el objeto directo va a ser este. Euch. Euch ist Akkusativ. Sehr gut, genau. Mhm. Habt ihr da Fragen? Más que el acusativo, vamos a mirar entonces, bueno, lo que pasa es que el objeto directo siempre está en acusativo, pero más que mirar si tenemos un acusativo o no, gramaticalmente, es mirar si hay algo que está cumpliendo la función de objeto directo. Wenn etwas ein direktes Objekt ist. ¿Listos? Eso es. Frage für Akkusativ ist immer was oder wen. Okay? Also, genau. Aber das schaffen wir nicht mehr. Bueno, das ist es. Ich lasse euch noch einmal diese Liste von Verben. Schaut ihr euch. Voy a ver si encuentro una más larga de verbos que nos permitan tener Reflexivpronomen im Dativ. Und das zeige ich euch morgen. Diese Webseite, wie gesagt, es hat Videos. Ich glaube, dieses hier gesehen und das fand ich sehr gut. Tienen el video, les va haciendo preguntitas, ustedes responden y les dicen, ja, das ist richtig oder nein, das ist falsch und warum. Entonces están chéveres por si los quieren mirar noch ein bisschen. Und morgen schauen wir uns diese Struktur von Fragen zusammen. Okay? Das hier machen wir morgen, aber den Rest könnt ihr euch anschauen. Pueden mirar el resto, okay? Gut, habt ihr im Allgemeinen Fragen? Ne? Okay. Listo, dann ist das alles für heute. Wir sehen uns dann morgen, okay? Dann wünsche ich euch eine gute Nacht und viel Spaß im Unterricht. Vielen Dank. Gute Nacht. Danke. Tschüss, gute Nacht. Bis bald. Bis bald, tschüss.